Doncs continuem aquí a la veu d'Ala Empresari. Nos sumergimos de lleno en el ámbito de la salud, vamos a hablar de ojos y vamos a hablar de una afección que afecta, o que es la más común dentro de la enfermedad de los ojos, que es el ojo seco concretamente. Afecta aproximadamente a un 20% de la población y ese porcentaje se dispara hasta un 75% en personas mayores de 65 años. Para hablar de ello tenemos a todo un especialista, es el doctor Elío Díez Feijóo, que es especialista en la córnea y en la superficie ocular. Gracias por estar con nosotros, Elío. Gracias. Concretamente es un doctor que opera y trabaja en el Centro Oftalmológico Bonafonte, que está en la calle Méndez Vigo, en el pasaje Méndez Vigo, número 6, de aquí de Barcelona, paralelo al Paso de Gracia entre Aragón y Consejo de Ciento, si no recuerdo mal. Exacto. Bueno, vamos a hablar del ojo seco. Es una afección que aquí nunca hemos tratado, sí. Y es, como yo decía al principio, según las últimas noticias, es la afección ocular más común entre la población, ¿no? Exacto, Alberto. Como tú has dicho, sí, eso son estadísticas, pero la realidad es que es un trabajo de diario. Es de las afecciones más comunes en nuestra consulta. De las quejas, ¿no? La gente normalmente no entra en la consulta diciendo tengo un ojo seco, entra diciendo me molestan los ojos. Me molestan cuando leo, me molestan cuando estoy delante del ordenador o me molestan todo el día. Picor también puede ser. Picor, efectivamente, a veces es un síndrome de ojo seco, a veces pueden ser otras cosas, alergias, pero es cierto que es muy común en nuestras consultas. Aunque también hay que decir que el ojo seco es como un cajón desastre y que tiene muchos grados, ¿no? Todos hemos sentido en algún momento ojo seco en ambientes muy cargados o después de muchas horas de trabajo, pero hay personas que eso lo sufren habitualmente o incluso tenemos, por desgracia, un grupo de personas que están muy afectadas por eso, ¿no? Cuando hablamos de ojo seco, hablamos exactamente de falta de lágrima. Bien, me alegro que me hagas esta pregunta porque efectivamente ese es como el ojo seco quizás más típico, el que la gente más reconoce. Si falta lágrima, el ojo no está hidratado y tenemos un ojo seco. Pero a veces nos encontramos con la sorpresa de que no, de que tenemos un síndrome de ojo seco y que el ojo llora. Que esto cuesta mucho comprenderlo a los pacientes. Dice, pero ¿cómo yo tengo un ojo seco si me llora? La realidad es que es mucho más complejo y le llamamos ojo seco porque al final el ojo no está bien hidratado y está irritado. ¿Por qué se produce exactamente esta afección? Pues efectivamente, pues diríamos, la forma más sencilla de entender sería que nos falta lágrima, nos falta líquido y entonces no se hidrata bien el ojo. El ojo debe estar siempre permanentemente hidratado, si no se irrita y se inflama. Pero a veces puede ser un componente de la lágrima lo que nos falta. Pudiera ser, por ejemplo, hay un componente que es como oleoso, aceitoso, y ese componente por exceso o por defecto también nos produce un ojo seco. Los párpados, ojos demasiado abiertos, que no parpadean suficientemente bien, también pueden producir un ojo seco. Esta es de alguna manera la forma que tiene de manifestarse esta enfermedad. Exacto, la manera que tiene de manifestarse son molestias oculares. Es decir, imaginemos ahora, doctor, que hay una señora en casa, o un señor, un chico, porque me imagino que no entiende de edades realmente, ¿no? O sí, o entiende de edades esta patología. No entiende de edades, pero efectivamente, sin duda, es mucho más frecuente a medida que vamos cumpliendo años. Mayores, ¿no? Y también hay un punto, o sea, es mucho más frecuente en mujeres y después de la menopausia, por cambios hormonales que afectan a la regulación de la lágrima. Imaginemos que tenemos una señora en su casa, un señor, un chico, en fin, X. ¿Cómo podríamos, a lo mejor, hacerle ver que a lo mejor está padeciendo esta enfermedad? Normalmente lo que se nota ¿Qué notaría ahora mismo si está sentada ahí en el sofá de su casa y se ha parado porque le está viendo usted hablar y de repente dice, ostras, lo que explica este señor, yo me siento identificada, ¿no? Típicamente son molestias oculares tipo ardor o escozor o como si tuviéramos una arenilla dentro del ojo. Y se manifiesta más al final del día o haciendo actividades que requieren mucha atención. Por ejemplo, en la televisión. Ver la televisión en las últimas horas del día o por la noche o leer, en esas horas suele ser un problema cuando hay un ojo seco, ¿no? Me imagino que, claro, la ciencia avanza, los tratamientos avanzan. Hoy en día, ¿de qué herramientas disponéis o de qué tratamientos disponéis para poderlo solventar con garantías, ¿no? Sí, es una cosa muy importante porque el ojo seco, digamos sencillo, el que casi todos a veces podemos padecer, es fácil de tratar, con lágrimas, pero luego hay dos grupos muy diferenciados. En el segundo grupo diríamos que es una afectación más molesta, que es casi diaria. Ahí hay que individualizar mucho el tratamiento porque no siempre una lágrima va a ser la solución. Puede ser un problema del componente graso de la lágrima, puede ser un problema de párpados,
puede ser incluso a veces problemas dermatológicos de piel que afectan a esto, y hay que individualizar. Y por último está este tercer grupo en el que mayoritariamente sí son mujeres después de la menopausia, donde realmente hay una afectación muy importante sobre la vida, ¿no? Porque no permite realizar muchas de las actividades que habitualmente hacemos. Pues por ejemplo, ver la televisión, ver una película tranquilamente, leer. Aquí el tratamiento tiene que ser individualizado y muy exhaustivo, y utilizando a veces herramientas específicas para esto, como son tratamientos especiales que se fabrican en la farmacia para ellos, o incluso fabricando un colirio de su propia sangre, ¿no? Estaríamos hablando, por ejemplo, de un colirio, que el colirio es el típico, pues bueno, es un gota a gota que se coloca en el ojo, ¿no? Exacto, colirios. Nos limpia o nos debe de hacer algún tipo de efecto, ¿no? Sí, claro, siempre empezamos con colirios y, por supuesto, si lo que falta es líquido, agua, pues las lágrimas artificiales son normalmente un tratamiento efectivo y suficiente. Pero muchas veces cuando es más severo o hay otras cosas, no llega con las lágrimas, hay que hacer otras cosas. Estas lágrimas, por ejemplo, que fabricamos de la sangre de nuestros pacientes, tienen un enriquecimiento de proteínas propias que participan en la regeneración de las heridas habitualmente y que nos pueden ayudar a regenerar también la superficie ocular, que es lo que está afectado. ¿Estaríamos hablando de un colirio compuesto en parte por factores de crecimiento? Exacto, eso es lo que... Los factores de crecimiento es el ingrediente estrella de este producto que es un colirio que se hace de la sangre y que son proteínas autóctonas que, como digo, sirven para regenerar, ¿no? Y se utilizan en otras especialidades. Se utilizan medicina regenerativa. Medicina regenerativa, en traumatología para tratar lesiones y bueno, y en oftalmología para estos casos nos están siendo de utilidad también. Doctor, ¿qué tipo de convalecencia es la que tendría que llevar a cabo un paciente? Depende muchísimo de la gravedad, ¿no? A veces, como decía, es sencillo, a veces una o dos visitas es suficiente, pero a veces es una pelea, sobre todo con estos pacientes en los que es más severo, es una pelea de meses, incluso a veces de años. Por eso es importante no desesperar, ¿no? Hay muchas veces que esto genera una ansiedad. Igualmente que la ansiedad y los estados depresivos, que por desgracia cada vez también son más frecuentes en nuestro medio, producen un ojo seco. Pero también el ojo seco durante meses puede generar un estado de ansiedad. Entonces es una pelea individualizada y que a veces en esos casos hay que continuar en el tiempo, ¿no? El no tratamiento, porque me imagino que igual hay gente que tiene un ojo seco, pero no se trata porque lo achaca pues al cansancio, al estrés, al que estoy delante del ordenador todo el día, mil cosas, ¿no? Es decir, ¿puede conllevar a una ceguera o de alguna manera? Bueno, en principio habría que decir que no, ¿no? Casos, pero efectivamente sí existe, como en medicina siempre existe la excepción y en el casos, riesgo, ¿no? Y el riesgo. Y en casos muy, muy severos de sequedad ocular se pueden producir infecciones y se puede dañar la córnea y la superficie ocular tanto que se puede perder la vista. Pero bueno, no sería lo normal, la causa principal, la norma. Normalmente la visión no está amenazada en esta patología, aunque sí tener molestias visuales. O sea, la visión no es perfecta cuando tenemos un ojo seco. Y muchos pacientes al final del día que el ojo está más seco notan que ven peor. Pero bueno, es independientemente de que lleven o no lleven gafas, me imagino. Independientemente de que no lleven, o incluso puede haber hasta confusión con las gafas, porque si uno tiene una sequedad bastante importante y se hace unas gafas en ese momento, puede haber un lío con la graduación de que no sea la correcta, ¿no? De acuerdo. Sí, porque una vez que realices el proceso de intervención, ¿no? Sea con el colirio, sea con otros métodos que tengáis a vuestro alcance, de alguna manera ¿la vista mejora o simplemente si tenemos dioptría, si sufrimos algún tipo de patología ocular, se mejora realmente? Lo que hay que intentar es mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? O sea, por desgracia el ojo seco muchas veces no se cura, no se puede curar, es una patología crónica, pero hay que paso a paso intentar vivir con ella como si no la tuviéramos. A veces eso se consigue con unos medios sencillos y a veces, como decía antes, es más pesado y siempre está molestando. No es tanto que se mejore la visión, pero sí la calidad de vida, porque nos va a permitir leer más horas y olvidarnos de los ojos, porque muchos de estos pacientes lo que nos piden es quiero olvidarme de mis ojos. No estar pendiente. No estar pendiente de ellos, ¿no?
Una vez realizado el tratamiento, me imagino, ¿qué conseguimos? Me imagino que conseguiremos pues, una disminución del dolor, seguramente. No sé si también una inflamación, si existiera o existiese. Exacto, sí. Muchas veces cuando el ojo seco ya tiene una importancia, el ojo está inflamado. Eso quiere decir ojos rojos, llorosos, por eso a veces lloran, conjuntivitis frecuentes. Al final, sí, la idea es que no molesten y que estén menos rojos, ¿no? Eso sería... y poder olvidarnos de los ojos, como decíamos. ¿Algún tipo de contraindicación existiría en estos tratamientos? ¿Hay algún paciente que sea susceptible de no poder ser tratado? Siempre hay excepciones, en la medicina siempre se pueden encontrar. Siempre hay alguna cosa. Siempre hay alguna cosa, por eso recalcar que el tratamiento del ojo seco es muy individualizado, ¿no? Muy individualizado y también de seguimiento, ¿no? A veces no es la primera consulta la que te marca el tratamiento definitivo, sino que es ver al paciente en varias situaciones, en varios momentos, incluso del día o épocas del año, ¿no? Supongo que de alguna manera el tratamiento es indoloro. Sí, los tratamientos normalmente son indoloros, son gotas, hay ciertas gotas que pueden escocer más o menos, pero justamente... La típica molestia de meterte algo en el ojo, pero que no comporta ningún riesgo. Evidentemente no es nada invasivo, ¿no? El tratamiento, me imagino, ¿o sí? No, salvo, como siempre, excepciones, cuando la causa son los párpados. A veces hay un ojo seco porque los párpados no están funcionando bien. Entonces, a veces la solución puede ser una pequeña cirugía de los párpados para que el mecanismo de bombeo de la lágrima vaya mejor. Entonces, sería una pequeña cirugía. Pues ya lo saben ustedes, si tienen esa sintomatología que ha estado explicando el doctor Díez Feijóo, Elío concretamente, ¿no?, que es miembro del equipo médico del Centro Oftalmológico Bonafonte, aquí en Barcelona, lo pueden localizar y lo pueden encontrar concretamente en el 934 87 0015, 934 87 0015 en el pasaje Méndez Vigo número 6 de Barcelona. Doctor Díez Feijóo, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, por haber venido a este programa. Muchas gracias. Y la semana que viene hablaremos del trasplante de córnea. Exacto, ¿vale? sí, sí. Si tenéis o habéis padecido o sufrido una intervención dentro del ámbito del trasplante de la córnea, o si estáis pendientes, no os la podéis perder. La semana que viene el doctor Elío Díez Feijóo nos lo va a explicar con detalles las nuevas técnicas que tienen a su alcance. Elío, gràcies per estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Alfredo. No marxeu, que continuem com sempre les més coses aquí a la Veu de l'Empresari. El Centro de Oftalmología Bonafonte se encuentra en el pasaje Méndez Vigo 6, en el centro de Barcelona, en una de las zonas más nobles de la ciudad. Primer centro de España, autorizado para realizar cirugía ocular ambulatoria, incluida la cirugía de retina y vítreo y los trasplantes de córnea. Dispone de la tecnología más avanzada dentro de la especialidad y de un equipo de oftalmólogos preparados para diagnosticar y tratar las enfermedades oculares de todas las ramas de la oftalmología. Está altamente especializado en la cirugía moderna de la catarata y en la cirugía refractiva para tratar la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia o vista cansada. En el centro se realiza también cirugía de glaucoma, trasplantes de córnea, estrabismos y cirugía de retina y vítreo. El personal auxiliar del centro está seleccionado para ayudar al paciente con un trato amable. En mi vida profesional he mejorado la visión de muchas personas y he conseguido que volvieran a ver a algunas personas ciegas. Todo ello ha sido para mí una experiencia muy gratificante. La Veu